Hola, Dios te bendiga en esta semana que nos regala el Señor que inicia el día de hoy. Bueno, nuestra semana laboral, ¿verdad? Espero que estén teniendo una semana bendecida. Aquí después de 3 semanas estuvimos como congregación durante 21 días uniéndonos para juntos orar con la parte anglosajona y para también estar haciendo ayuno. Así que agradezco a todos aquellos que participaron de estos 21 días de ayuno y de oración en conjunto con nosotros. Espero que aquellas razones por las cuales estuvimos buscando ese ayuno, haciendo ese ayuno, hayan sido respondidos para cada uno de nosotros, porque siempre que entramos en esta época de ayuno y de oración es buscando guianza, es buscando escuchar más claramente la voz del Señor, en muchas ocasiones quizá con alguna otra petición en especial. Así que le agradezco a todos aquellos que se unieron con nosotros para estar orando, para estar ayunando, para ver sobre todo la mano de Dios obrar, no solamente en nuestras vidas, sino a través de nuestras vidas. Para aquellos que participan de nuestro servicio en domingo, los he extrañado a todos, he extrañado el poder darles un abrazo. Gracias a Dios estamos bien, estamos de vuelta con más fuerzas para seguir hacia adelante, mirando lo que Dios va a seguir haciendo a través de este ministerio y a través de la vida de cada uno de ustedes. Durante los últimos 2 domingos estuve ausente, pero nuestros líderes, la pastora, llevaron a cabo unos servicios poderosos. La gloria de Dios se sintió en cada uno de esos servicios y la pastora estuvo ministrando. Si se perdieron alguna de esas prédicas, pueden verla completamente. Están aquí en la página de Facebook y también tenemos el resumen de la prédica en el canal de YouTube Ministerio Hispano de Calvary Christian Church. Ahí pueden ver el resumen de las prédicas, pero si quieren ver el servicio completo, escuchar la adoración y lo que el Señor estuvo haciendo completamente en vivo, sigan buscando aquí en la página de Facebook, que todos los domingos a las 10:30 de la mañana lo tenemos en Facebook Live y también lo pasamos live en YouTube, pero ya a partir del lunes tenemos el resumen del sermón. Y el día de ayer la pastora estuvo compartiendo una palabra que el día de hoy yo, mientras venía para la oficina, mientras estaba pidiéndole al Señor un tema para este breve devocional el día de hoy, pues la pastora el día de ayer estuvo trayendo una palabra acerca de Rahab, aquella figura que aparece en el libro de Josué y en otros pasajes de la Biblia, como ella estaba explicando. No es solamente en el libro de Josué, sino que se menciona a esta muchacha, a esta prostituta, porque esa era su profesión, y así se le siguió calificando a través de las otras menciones que hubo en la palabra acerca de ella. Pero vemos como esta prostituta no solamente es contada entre los héroes de la fe, no es solamente contada como una heroína de la fe, sino que cuando estudiamos la genealogía de Jesucristo a través de José, que era descendiente de la casa de David, vemos cómo Rahab figura entre esas personas que contaban entre los antepasados del rey David, que contaban a través de generación en generación cómo estas personas iban teniendo los hijos que eventualmente producirían el linaje para que el Señor Jesús pudiera estar vinculado al rey David, para que así fuera cumplida la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David. Y es a través de esa palabra que ella estuvo trayendo el día de ayer, que estuvo compartiendo con nosotros acerca de este personaje de Rahab, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 2 más específicamente. El Señor me estaba recordando el día de hoy una situación un poco jocosa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo era pequeño, todavía se usaba mucho lo que eran los castigos físicos. En República Dominicana le decimos pela.
en algunos otros países dan chancletazos, correazos, bueno, siempre había un tipo de castigo físico. Y yo recuerdo que mi abuela siempre era la que nos implementaba ese castigo físico. Y yo recuerdo que siempre que la abuela mía pues me iba a corregir, entrábamos en un tipo de negociación. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero era algo jocoso. Yo recuerdo que la abuela mía me decía, mira, te voy a dar 15 correazos. Y yo decía, no, deme 5. Y de repente, sin saberlo, estaba en una negociación de cuántos correazos ella me iba a dar. Entonces, no solamente la abuela mía me castigaba, pero sin embargo entrábamos en una negociación que era como un tipo de una segunda oportunidad. Y es algo jocoso porque cuando le llamamos la atención a nuestros hijos, ¿verdad? Y nosotros le decimos, ¿qué tú crees que yo debo de hacer contigo? Siempre van a decir lo mismo, que me des otra oportunidad. Y es en esa línea que el Señor hoy me estaba hablando de el Dios de segundas oportunidades. Así como la pastora el día de ayer estuvo hablando de cómo Rahab pudo conseguir una segunda oportunidad, que aún siendo prostituta, cuando pudo identificar, reconocer que Dios era el Señor, pues ella se sometió a esa autoridad, a esa soberanía de Dios, para reconocer no solamente el poderío de Dios, sino que Dios tenía la autoridad para triunfar y para entregarle la ciudad de Jericó a los israelitas como ya él se lo había prometido. Entonces muchas veces nosotros caminamos por el mundo sin poder entender o sin poder agarrarnos de esas segundas oportunidades que el Señor quiere traernos a nuestra vida. Y es en ese sentido que el día de hoy quisiera pues abundar un poco más en las segundas oportunidades de Dios, o el Dios de segundas oportunidades. Y es que en primera de Juan 1:9 el autor nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Subrayen esa palabra ahí cuando ustedes busquen en su Biblia, primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Miren muy bien que aquí el autor establece claramente, incluye esta palabra de toda maldad. O sea, no importa qué tan sucio haya estado nuestro pasado, no importa de dónde Dios te está llamando el día de hoy, porque muchas veces hay muchas personas que temen venir a los pies del Señor porque creen que no lo, porque creen que están demasiado perdidos, que creen que han hecho demasiados errores, que creen que no hay esperanza para ellos. Pero el día de hoy el Señor te recuerda que Él limpia toda maldad. Y de la misma manera es un llamado para nosotros reconocer que aquellas personas que están a nuestro alrededor, que quizás nosotros los vemos y muchas veces, si somos honestos, en alguna época de nuestras vidas, quizás vemos algunas personas que están en algún tipo de pecado con cierto desprecio porque consideramos que ese pecado es demasiado sucio o es demasiado afrentoso contra el Señor. Recuerda que la palabra dice que Él limpia de toda maldad. Recordemos que la palabra dice que el Señor Jesús solamente estableció un pecado que Él no perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero no me importa qué pecado, qué pasado tú tengas, la palabra me recuerda a mí que Él nos limpia de toda maldad. Quizá estás en una etapa de tu vida, quizá estás en un momento donde no te sientes que estás ni en un lado ni en el otro, pero recuerda que Romanos 5:8 dice lo siguiente, que Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es algo que muchas veces se nos hace un poco difícil de entender. El saber que Cristo, aun cuando éramos pecadores, murió.
por nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que la muerte de Jesús no solamente trascende aquel momento físico, aquel espacio de tiempo en que Él murió, sino que esto trasciende no solamente a lo que sucedió en la cruz, sino que trasciende a aquel error que tú cometiste hace un mes. Aquel mal pensamiento que tuviste la semana pasada, aquellas malas intenciones, aquellas malas cosas que tú hiciste el día de ayer. La muerte, el sacrificio de Jesús no solamente es limitado al tiempo en el que Él murió en la cruz, sino que ha trascendido el tiempo para que esos pecados, para que esos errores, para que esas manchas que tenemos sobre nuestras vidas, que hemos cometido en los últimos meses, en los últimos años, en las últimas semanas, en los últimos días, o quizás hasta en los últimos minutos, la muerte, el sacrificio de Jesús en la cruz trasciende el tiempo en que Él murió y ha sido ofrecido como sacrificio para el momento en que tú cometiste esa afrenta. Esto es lo que significa esta palabra, que aún nosotros siendo pecadores, Dios muestra su amor por nosotros cuando Cristo muere por nosotros. Muchas veces encapsulamos ese evento en la historia como algo pasado, pero ese sacrificio de Jesús aún sigue vigente y está disponible para todo aquel que confiese con su boca. Y es una parte que la pastora el día de ayer estaba haciendo hincapié en el servicio el día de ayer, donde vimos personas entregar su vida al Señor, confesar que el Señor, que Jesús es su Señor y su Salvador, porque necesitamos confesar con nuestra boca. Es más que solamente ver unos devocionales, es más que solamente venir los domingos a la iglesia, es una confesión, es un accionar que debe de haber dentro de nosotros para querer alcanzar esa salvación, esa gracia tan inmerecida, esa misericordia que el Señor nos recuerda en su palabra, que es nueva cada día. Y quería hoy traer a colación, porque muchas veces muchos de nosotros somos muy, como decimos en República Dominicana, muy cabeza dura. Muchas veces el Espíritu está hablando a nuestras vidas a través de devocionales, a través de ministraciones, a través de algún amigo, a través de algún familiar que está orando por ti. Sin embargo, aún con el Espíritu Santo tratando de hablar a nuestras vidas, nosotros muchas veces nos hacemos de oídos sordos y queremos seguir por los caminos en los que ya estamos acostumbrados, aún sabiendo que esos caminos nos están alejando del Señor. Y el día de hoy quiero traer a colación un personaje que también el Señor le da una segunda oportunidad. Un personaje que aún desobedeciendo a Dios, Dios le da una segunda oportunidad. Muchas veces se nos olvida que Dios nos da una segunda oportunidad. No solamente una, muchas veces nos da varias segundas oportunidades, porque la palabra nos dice, nos establece que mientras tenemos aliento en nuestras bocas, mientras tenemos vida, todavía tenemos la oportunidad de ser salvos. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y el día de hoy quiero dejarte con este personaje de la palabra, quien huye de un mandato de Dios, de una instrucción de Dios. No sé cuántos aquí hemos pasado por momentos en donde Dios nos ha instruido, nos ha llamado a una vida, nos ha llamado a un ministerio, nos ha llamado a un cambio, a una transformación. Sin embargo, nosotros huimos de ese llamado de Dios. Pues hubo una persona, no una, hubieron varias, pero hubo una persona en especial que es la que quiero compartir el día de hoy, que tras recibir el mandato del Señor de ir a Nínive para que predicara que se arrepintieran, para que predicara de que transformaran sus vidas, él huyó de ese propósito, de ese mandato de parte de Dios. Y todos hemos escuchado la historia de Jonás, todos hemos escuchado cómo Jonás fue tragado por un gran pez,
cómo vino un viento, ¿verdad?, que estaba a punto de hundir la barca donde Jonás estaba, y él admite que la situación que se estaba produciendo era por culpa de él, y fue arrojado y fue tragado por un gran pez. Pero quiero llamar la atención al capítulo 2 del libro de Jonás, porque quizá algunos de nosotros estamos en una situación similar, no en lo físico, sino en lo espiritual. Charles Spurgeon, un gran teólogo de los años 1800, describió lo que la palabra quiere revelarnos de la siguiente manera. Él dice que toda la explicación física de la palabra en cuanto a eventos, a situaciones, a milagros, tiene una aplicación espiritual en la vida del creyente. Vuelvo y lo repito, toda explicación, toda historia, todo acontecimiento que se explica que pasó físicamente en la Biblia tiene una aplicación para lo espiritual en nuestras vidas el día de hoy. Así que quizás tú físicamente no estés pasando por este momento, pero quizás espiritualmente te encuentres en este momento que se encuentra Jonás. En este momento Jonás está en el vientre del gran pez. ¿Por qué está en el vientre del gran pez? Está en el vientre del gran pez por desobedecer a Dios, por huir del mandato de Dios, por tratar de esconderse de la presencia de Dios. Y mira, mi hermano, no importa en dónde tú estés en tu vida, no importa qué sustancia estés tomando, no importa si estás en un lugar de adicción, en un lugar de cadenas, no importa que estés en un bar, no importa dónde estés, el Señor quiere hablarte el día de hoy. Y es en este momento que quiero tomar esta palabra para terminar este devocional del día de hoy, para que alguien entienda el día de hoy de que Dios quiere darte una segunda oportunidad. Dicen esta palabra en el libro de Jonás capítulo 2, que entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Desde el vientre del pez, Jonás le estaba orando al Señor. O sea, en el lugar donde él estaba, en ese lugar donde él estaba, quizás si lo podemos decir así, encarcelado, limitado, aún así, él desde allí le oraba al Señor. Yo no sé en qué lugar tú estás el día de hoy, pero ahí donde quiera que tú estés, ora al Señor. Y como vamos a ver, el Señor te escucha desde donde quiera que tú estés. Porque muchas veces creemos que hay que estar en la iglesia, que hay que estar teniendo cierto tiempo de creyente, pero no, donde quiera que tú estés, el Señor te escucha. Dice aquí la palabra que entonces Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. ¿En qué lugar tú estás en tu vida el día de hoy que necesitas clamar al Señor? A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿A quién le ha sucedido eso? Que cuando vienen esas tormentas sobre nuestras vidas, pensamos, Dios se olvidó de mí. Dios no me presta atención. Para eso mismo está pasando Jonás en este momento. Pero mira lo que dice. He sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de la montaña. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron detrás de mí. Nótese cómo él dice, me tragó la tierra, pero recuerda, él no estaba en tierra, él estaba en el vientre de este gran pez. Pero sin embargo él habla de que me tragó la tierra, señalando como que él se sentía como muerto. ¿Alguna vez en tu vida te has sentido como que estás muerto?
como que estás muerto en vida, como que ya todos tus sueños, como que ya todos tus propósitos han muerto. Pues el día de hoy, a través de esta palabra, el Señor quiere que tú abras tus ojos y que lo confieses y que busques de esa segunda oportunidad que Él quiere darte el día de hoy. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos cerraron tras de mí. Él creía que ya él estaba encadenado, que ya él estaba condenado a estar en ese lugar cuando dice para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero note lo que dice a continuación. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. No importa en qué lugar de tu vida tú estés donde sientas como que estás muerto en vida, el Señor te rescata de la fosa. Continúa Jonás diciendo, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Miren qué importante. En el capítulo 4 él dice, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Y en el versículo 7 dice que cuando sentía que se le iba la vida, se acordó del Señor. Su oración llegó hasta él, hasta su santo templo. Wow. Así que si tú sientes que estás lejos de la presencia de Dios y te preguntas cómo puedo volver a gozar de la presencia del Señor, Jonás te lo está diciendo aquí el día de hoy. Acuérdate del Señor y tu oración llegará hasta Él, hasta su santo templo. Los que siguen ídolos vanos, continúa Jonás diciendo, abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Nota que en Jonás hay una claridad en su mente. Él no solamente está en la oscuridad de este gran pez, no solamente las algas están enredando su cabeza. Muchas veces hay pensamientos negativos que enredan nuestro pensamiento y no nos dejan ver las cosas claras. ¿Quién aquí ha pasado por algún proceso que siente como que su mente está envuelta y como que no puede ver con claridad las cosas, como que siente que no puede haber salida? En medio de esta situación, Jonás recuerda al Señor y se pregunta, ¿cómo puedo volver a entrar a tu templo santo? Y él reconoce quién Dios es, pero reconoce también que la salvación viene del Señor. La salvación solamente viene a través de una persona. Solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, y ese es Jesús. Y quiero dejarte con lo que el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 al 13, nos dice muy claramente, y es algo que el día de hoy quiero que tú te quedes en tu mente y en tu corazón. Si estás en un lugar como Jonás, si estás en un lugar donde quizá te apartaste de la presencia de Dios, si estás pasando por un momento como Jonás, en donde lo único que ve es oscuridad, donde se siente como muerto en vida. Recuerda lo que dijimos anteriormente, como Jonás dice que estaba bajo tierra, estando en el vientre de un pez, simbolizando que se sentía como que estaba muerto, como que ya no había ningún tipo de esperanza para él. Aún ahí, en ese momento, él reconoce que Dios podía sacarlo de ahí. Si tienes que volver a escuchar este mensaje nuevamente, está aquí disponible. Dale a rewind y escúchalo nuevamente. En ese lugar donde tú estás, donde algas están enredando tu cabeza, donde no ves la cosa con claridad, en aquellos lugares donde estás que sientes como que estás muerto en vida, el Señor quiere rescatarte el día de hoy y quiere darte una segunda oportunidad. Y quiero dejarte con el libro de Romanos, capítulo 10, versículo de 9 al 13. Porque quizás tú dices, pero hermano Antonio, yo escuché la palabra y yo entiendo lo que está diciendo, de que no importa en el lugar que yo esté, pero yo no sé cómo venir delante de la presencia de Dios. Yo me he alejado demasiado, he sido tibio, vengo y me voy, y no sé cómo llegar a ese momento, a ese lugar con el Señor.
Romanos 10, 9, 13 nos lo dice bien claramente. Y dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero, nótese bien que aquí dice, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Con el corazón creemos y somos justificados, pero con la boca, confesamos para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. En otras palabras, todo el que confía en Él no tendrá ningún tipo de decepción, porque cuando ponemos nuestra confianza en Él, no podemos ser defraudados. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Lo digo nuevamente, el mismo Señor es Señor de todos. Él es Señor de los que estamos en la iglesia. Él es Señor del que está pastoreando. Él es Señor de los que están adorando. Él es Señor de los que están recibiendo. Él es Señor del que se está inyectando droga en este momento. Él es Señor de aquellos que se están emborrachando. Él es Señor de aquellos que están buscando amor en los lugares equivocados. Él es Señor de todos. Pero tenemos que confesar con nuestras bocas para ser salvos y depositar toda nuestra confianza en Él. Porque ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. El mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. El capítulo 13 el versículo 13, termina diciéndonos: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Un Dios de segundas oportunidades. El Señor quiere el día de hoy que alguien comprenda que Él está con los brazos abiertos. Pero tú tienes que llegar a un momento de tu vida, como Jonás, que aún viéndose en el vientre de este gran pez, aún sintiendo que está muerto en vida, aún teniendo algas rodeando su cabeza, en otras palabras, ataques mentales, condenación, pensamientos oscuros, pensamientos negativos, condenaciones sobre su vida. Aún en esos momentos, Jonás llega a un momento de claridad. Así que te invito a que leas el capítulo 2 del libro de Jonás, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, porque él dice: Dios mío, me rescataste de la fosa. Y el día de hoy entiendo, creo, comprendo que alguien necesita entender que Dios quiere rescatarte de esa fosa. No des marcha atrás. Si el Señor te está hablando el día de hoy, pídele a Él que entre a tu corazón. Pídele a Él que quite esas algas de tu vida, que quite esas áreas de tu vida que no te dejan ver las cosas con claridad. Pídele a Él que te vuelva a dar vida. Vuelvo y digo esta parte porque no sé, pero siento como que esta parte debe de ser entendida por alguien. Versículo 6 de Jonás capítulo 2, cuando él está en el vientre del gran pez, él dice: me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Recuerda, alguien tiene que entender esto, recuerda, él no estaba en la tierra, él estaba en el vientre de un gran pez. Cuando él dice: me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí, él está dando a entender que él se sentía como que ya había muerto, como que ya no había esperanza, como que ya ese era el final. Y hay alguien, entiendo yo, que está escuchando o va a escuchar este mensaje en el futuro, que siente que quizás ya todo está muerto, como que ya no hay ninguna esperanza, como que ya no hay una luz al final del túnel. No sé en qué área de tu vida. Quizás sientes que ya te diste por vencido en tu matrimonio. Quizás sientes que ya te diste por vencido con tus hijos.
Quizás te sientes que ya tienes que te diste por vencido en cuanto a esos deseos quizás de un trabajo, de un negocio, de una relación, no sé. En alguna área de tu vida quizás sientes que ya los cerrojos como Jonás se cerraron. Pero recuerda que la segunda parte de ese mismo versículo, Jonás, recuerda, pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. El Señor hoy quiere rescatar a alguien. Y es mi oración y es mi petición que el día de hoy tú llegues a un momento de claridad, como le pasó a Jonás en este capítulo, a un momento de claridad donde recuerdan que el amor de Dios está disponible para ti el día de hoy. Y recuerda que si confesamos nuestro pecado, primera de Juan 1:9, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Podemos orar antes de despedirnos. Padre Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra que pusiste en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para ser compartida. Señor Padre, que esta palabra, para aquella persona que fue dirigida el día de hoy, que entre en su corazón, Señor, y que produzca fruto al 100 por 1, Dios amado. Recordamos, Señor, como estábamos leyendo aquí el día de hoy, que aunque estemos en lugares oscuros, aunque estemos en lugares inciertos, aunque estemos en lugares donde no tengamos claridad, Señor, aunque estemos en lugares, Dios mío, donde sentimos que ya estamos muertos, que ya ha sido el final, Padre amado, aunque estemos en esos lugares, Señor, tú aún así nos escuchas, Padre. Así que, Señor, te pido que el día de hoy, si hay una persona, aquella persona para la cual tú dedicaste este devocional el día de hoy, este mensaje, Señor, el día de hoy, esa persona para la cual tú ministraste esta palabra, Señor, a través de este, Señor, esta herramienta tuya, Padre. Señor, que en este momento, donde quiera que él esté o ella esté, Señor, en cualquier momento de su vida, Señor, que sepa, que entienda, que crea que este no es el final, Dios. Que si todavía tiene vida, que si todavía tenemos aliento en nuestra boca, si todavía podemos, Señor, respirar, todavía tenemos la oportunidad, Dios, de confesarte, de confesar con nuestra boca, de confesar nuestros pecados, de confesarte como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y tú, Dios Padre, que eres un Dios de segunda oportunidades, abres tus brazos de amor, Señor, y das la instrucción para poder sacados de ese gran pez como Jonás, que fue en ese momento donde tú diste, Señor, la orden de que el gran pez lo escupiera sobre tierra, Señor. Que donde quiera que ellos estén, lo que sea ese gran pez que los tiene a ellos envueltos en esta hora, Señor, que sean ellos, Señor, clamándote a ti, para que tú puedas dar la orden, Dios amado, de que puedan volver a tierra, de que puedan, Señor, volver a nacer, de que puedan volver, Señor, a ser hechos nuevos, Padre, que puedan caminar, Señor, en tus caminos, Dios. Lámpara a mis pies, Señor, es tu palabra. Señor, bendice a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, aquellas personas que lo estarán escuchando en el futuro, Dios. Sé tú ministrándolo, Señor, a cada uno, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en el corazón de alguien. Porque la palabra, tu palabra nos recuerda que tu palabra nunca volverá vacía. Y es en esa promesa que creemos, Señor. Señor Padre, te dedicamos el día de hoy, te dedicamos esta semana laboral, esta semana de estudio, Señor. Padre, te presentamos nuestra vida, sé tú guiándonos, Señor. Sé tú mostrándonos el camino a seguir. Sé tú llevándonos y dándonos instrucción, Padre. Y que todo lo que nosotros hagamos, Señor, sea siempre para tu honra y para tu gloria. En el santo y poderoso nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios, Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes. Si ustedes sienten que este mensaje puede edificar a alguien, por favor no duden en compartirlo. Los vamos a estar poniendo también en la página de YouTube para que puedan también compartirlo con personas que quizás no tienen Facebook y lo pueden hacer a través de WhatsApp o de YouTube. Creemos que la palabra del Señor es para edificar, para construir y sobre todo para transformar. Y yo creo firmemente que alguien
necesita escuchar esta palabra el día de hoy. Dios los bendiga a todos. Como siempre, vamos a seguir a través de este medio, lunes, martes, jueves y viernes, reuniéndonos para tener un devocional, para escuchar de parte de Dios, para iniciar nuestro día. Y seguimos los domingos a las 10:30 de la mañana. Si no han escuchado el mensaje de la pastora del día de ayer, que estuvo bien poderoso, búsquenlo aquí mismo en la página de Facebook, o lo pueden buscar también en la página de YouTube de la iglesia Ministerio Hispano de Calvary Christian Church. Dios te bendiga grandemente. Un fuerte abrazo, un gusto, una alegría poder volver a estar con ustedes aquí el día de hoy. Les amamos, les bendecimos de parte de todo el liderazgo, de toda la familia del Ministerio Hispano de Calvary Christian Church. Les amamos, un fuerte abrazo y que tengan un día sumamente bendecido. Les amamos.